Hola, me llamo Belén Figueroa y hoy junto a mis compañeras Catalina Muñoz y Constanza Navarrete vamos a presentarles lo que es el trastorno de pánico con agorafobia. Introducción. La mente, tu mejor aliado o tu peor enemigo. Afirmándonos de esta frase, introduciremos una emoción que nos puede llevar a salvarnos la vida en muchas ocasiones o a mantenernos en el extremo de sobreprotección. El miedo. Esta es una respuesta emocional normal, necesaria y adaptativa que se experimenta al enfrentarse a ciertos estímulos que atenten contra nuestro bienestar. Estos pueden ser reales como imaginarios. En la normalidad son pasajeros y luego de cumplir la función de responder ante el estímulo desaparecen. Estos, en función de la edad y el desarrollo neuropsicológico, se irán aprendiendo y resultarán muy útiles, pues la función fundamental es proteger al sujeto de posibles daños. Pero, ¿qué sucede cuando este miedo se forma una emoción importante como para alterar de forma significativa la vida o el desarrollo cognitivo o emocional de una persona? Desde este punto estamos hablando del miedo desadaptativo. El miedo es una clase de punto de comienzo del tema central de este trabajo, los trastornos de pánico con agorafobia, la cual se define como un miedo y evitación de lugares públicos y estar fuera de casa, basados en la anticipación de experimentar niveles elevados de ansiedad o ataques de pánico. Nuestros objetivos son explicar este trastorno fóbico y qué es lo que consiste que un adolescente específicamente lo padezca. Posteriormente, expondremos la comorbilidad, incidencia y prevalencia entre adolescentes que hay en Chile. Comenzando desde el principio, fobia a tener un ataque de pánico. De acuerdo con el DSM-4, las fobias específicas son un miedo intenso y persistente que es excesivo o irracional y es desencadenado por la presencia o anticipación de objetos o situaciones específicas tales como animales, lugares, alturas, oscuridad, etc., con una persistente exposición a dicho estímulo. Nuestro cuerpo, como reacción anticipatoria al miedo o secundaria, se presenta la ansiedad, la cual es una respuesta psicofisiológica de alarma que surge cuando la persona necesita reaccionar ante esta clase de estímulos estresantes o fóbicos. Cabe recalcar que la ansiedad también es una respuesta natural, pero el contexto fóbico surge con duraciones prolongadas y sintomatología excesiva que ya no va a resultar adaptativa. Mientras dura el estado de alerta, hablando de una persona con una fobia, el organismo desencadena una serie de mecanismos de defensa que supera el umbral de tolerancia, donde no hay control del cuerpo y se genera una extremada evitación hacia el estímulo aversivo. En esta situación, el miedo es transformado a pánico y la ansiedad pasa a ser patológica y si no es tratada, puede ocasionar un trastorno de pánico. Para comenzar a entender este trastorno fóbico, generalmente empieza por sufrir crisis o ataques de pánico, según Quirós en el año 2013. Las crisis de pánico son crisis de miedo acompañadas de síntomas físicos y psicológicos intensos y molestos. Estos síntomas físicos son, dependiendo del sujeto, la sensación de ahogo, opresión en el pecho que puede ser incluso dolorosa, malestares neurológicos como mareos y hormigueos, malestares gástricos, palpitaciones, sudoración, temblores, entre otros. Los síntomas psicológicos pueden ser sensación de irrealidad, temor a perder el control o volverse loco, temor a morir, etc. Esta sintomatología puede parecerle muy similar a padecer un ataque al corazón o infarto cerebral, por lo que al terminar esta crisis, la persona queda muy sensible y con el excesivo temor a que este conjunto de sintomatología vuelva. Sin embargo, una crisis de pánico por sí sola no es un trastorno mental. Tomando lo anterior en cuenta, el trastorno de pánico aparece usualmente por una o varias crisis, pudiendo ser nuevos episodios o ya vividos, transformándose así en un trastorno definido por estos ataques de carácter inesperados y recurrentes. Al menos uno de ellos va seguido de un mínimo de un mes de inquietud o preocupación persistente por la aparición de nuevas crisis o sus consecuencias, y o por un cambio significativo y desadaptativo que se relacione con los ataques de pánico. APA 2013. Así, esta suerte de escalada del miedo puede estancarse en este trastorno o llegar a generar la fobia mencionada, la agorafobia.
El trastorno de pánico con agorafobia se caracteriza por la aparición de ansiedad en lugares o situaciones donde escapar o encontrar ayuda rápidamente puede ser difícil. Esto se conjuga con el miedo a padecer una crisis de pánico, adelantándose a lo que le puede suceder al salir, lo que genera que el sujeto experimente una gran sensación de ansiedad que anticipa dicha crisis. Producto de todo esto, el sujeto suele tomar la decisión de no salir de su zona de confort, que usualmente es la casa o habitación del quien lo padece. Siguiendo el DSM-4, para identificar que una persona está sufriendo de agorafobia, hay que considerar estos criterios. Miedo o ansiedad intensa acerca de dos o más de las situaciones siguientes. Uso del transporte público, estar en espacios abiertos, estar en espacios cerrados, hacer cola o estar en medio de una multitud, estar afuera de casa o estar solo. El individuo teme o evita situaciones debido a la idea de que escapar podría ser difícil o no podría tener ayuda si es que aparecen síntomas tipo pánico u otros síntomas incapacitantes o embarazosos. Las situaciones agorafóbicas casi siempre producen miedo o ansiedad. Las situaciones agorafóbicas se evitan activamente y requieren la presencia de un acompañante o se resisten con miedo o ansiedad intensa. El miedo o ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantean las situaciones agorafóbicas y al contexto sociocultural. El miedo, la ansiedad o evitación es continuo y dura típicamente 6 o más meses. El miedo, la ansiedad o evitación causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Estas crisis no se deben a los efectos fisiológicos de alguna sustancia o a una enfermedad médica, ni tampoco por la presencia de otro trastorno mental como la fobia social. Los trastornos de ansiedad son un motivo de consulta frecuente entre los centros de salud mental en los niños y adolescentes, los cuales entre el 10 y 20% padece un grupo de trastornos de ansiedad. En una situación general de los agorafóbicos, la edad media del comienzo de esta es de 28 años aproximadamente. Sin embargo, la amplitud de la edad de comienzo ha ido de 5 a 58 años. En los adolescentes puede comenzar antes de los 16 años en el 10% de los casos. Nos parece interesante destacar que según la revista de casos clínicos en salud mental, no hay diferencia significativa entre el trastorno de pánico en adultos y adolescentes, por lo cual es válido utilizar la teoría práctica y psicológica aplicada en adultos. Como es de imaginarse, no es fácil para los adolescentes traspasar por una etapa agorafóbica, pues según la UNICEF, la adolescencia es una de las fases de la vida más fascinantes y quizás más compleja. Una época en que la gente joven asume nuevas responsabilidades y experimenta una nueva sensación de independencia. Los valores aprendidos en su primera infancia y a desarrollar atentos y responsables. Continuando con el artículo de la UNICEF, los especialistas en neurociencias disponen de estudios donde muestran que a partir de aproximadamente los 11 años se produce una explosión de actividad eléctrica y fisiológica, que reorganiza drásticamente miles de millones de redes neuronales que afectan a las aptitudes emocionales y a las habilidades físicas y mentales. El objetivo de citar estos estudios entregados por la UNICEF es poder dar cuenta que el trastorno de pánico con agorafobia interviene en todos los procesos importantes de una persona en desarrollo, es decir, el adolescente, pues estos se estancan en su zona de confort, por lo cual tienen problemas con la vinculación social y por consecuencia alejamiento de sus pares por el miedo a salir a reuniones sociales o la ansiedad que sienten incluso estando solos. Todo esto sin contar los múltiples problemas que podemos inferir de esto, tal como la evitación de ir al colegio o pérdida de relaciones humanas, entre otros, que igualmente pueden ocasionarle otro tipo de problemas aparte del trastorno. Por esto es importante la detección de este trastorno antes de que se agrave para poder tratarlo de una forma eficaz, como lo veremos próximamente. Importancia de hablar sobre el trastorno de pánico y salud mental.
La salud mental es importante porque puede ayudarle a enfrentar el estrés de la vida, estar físicamente saludable, tener relaciones sanas, contribuir en forma significativa a su comunidad, trabajar productivamente, alcanzar su completo potencial. Su salud mental también es importante porque puede afectar su salud física. Por ejemplo, los trastornos mentales pueden aumentar su riesgo de problemas de salud física, como accidente cerebrovascular, diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas. Comorbilidad, prevalencia e incidencia. Según la página Síntesis de la Facultad de Medicina de Chile, el 2005 en Estados Unidos, la prevalencia al año y la prevalencia de vida del trastorno de pánico se estimó en un 2.7% y en un 4.7% respectivamente. En Europa, la prevalencia al año se estimó en un 1.8%. En atención primaria, la prevalencia sería del doble que la población general, en rangos entre 4 y 8%. Las crisis de pánico son mucho más frecuentes, estimándose cerca del 33% de las personas la han presentado en algún momento de su vida. El trastorno de pánico es 2 veces más común en las mujeres que en los hombres. Presenta una alta comorbilidad con la depresión mayor, 33 al 50%. Otros trastornos de ansiedad, intentos de suicidio, trastornos de personalidad y abuso de alcohol. Según el MinSal de Chile, la prevalencia de vida de los trastornos ansiosos fue estimada por Vicente y Cols. Para la población chilena mayor de 15 años utilizando la clasificación DSM-3, llegando a un 16,2% para cualquier trastorno ansioso, 8,7% en hombres y 23,1% en mujeres. La estimación de prevalencia de último año llega a 9,9% para cualquier trastorno ansioso, 3,7% en hombres, 23,1% en mujeres, mientras que en las agorafobias un 6,3%. Tratamientos no farmacológicos. A continuación se presentarán los tratamientos más mencionados por su beneficencia en el trastorno de pánico con agorafobia. 1. Terapia de exposición. El estímulo condicionado se presenta repetidas veces en ausencia del evento aversivo asociado, siendo esta una forma de reducir las reacciones condicionadas del miedo o sintomatología de pánico. La terapia de exposición se define como la que una persona se expone repetidamente a los estímulos que le producen miedo en ausencia de las consecuencias aversivas. Esta es la forma clínica de la extinción. A continuación se le mostrará un ejemplo de la terapia de exposición. Como se puede ver en el video, la paciente está demasiado nerviosa, temerosa, con pánico. Se puede ver en la expresión facial. Y el especialista la ha llevado fuera de su casa para que enfrente su miedo. Por esto se le llama terapia de exposición. A pesar de todo este miedo que siente, se le puede ver que la persona persiste con el apoyo del profesional y luego está tratando de controlar sus sintomatologías y el acompañante le da la suficiente confianza para que pueda percibir que estos miedos son irracionales. Terapia cognitiva conductual. Se basa en el modelo de Beck, que plantea que los ataques recurrentes se producen por una interpretación errónea y catastrófica de las sensaciones corporales experimentadas, y esto produce el aumento de ansiedad, que a su vez aumenta dichas sensaciones. El objetivo de esta terapia es la reestructuración cognitiva, el educar sobre este trastorno, enseñar a cómo manejarlo y recomendaciones para abandonar conductas de seguridad. Tratamientos farmacológicos. A continuación, se presentarán los fármacos más beneficiosos en las terapias farmacológicas para el trastorno de pánico con agorafobia. Las benzodiazepinas. Estas son utilizadas en caso de que se requiera un rápido inicio de acción. Presentan propiedades sedativas, ansiolíticas, hipnóticas,
anticonvulsionantes y miorelajantes. Algunas benzodiazepinas utilizadas en el tratamiento sería el diazepam, clonazepam, lorazepam, alprazolam. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Estos apuntan a la disminución de la intensidad y frecuencia de los episodios, disminución de la ansiedad anticipatoria, tratamiento de la depresión concomitante y reducción de la evitación fóbica. Estas se caracterizan por ser ventajosas por la buena respuesta terapéutica sin el riesgo de la dependencia. A modo de síntesis, podemos concluir que es de suma importancia reconocer los síntomas centrales de una crisis de pánico y la prevalencia de estos para así poder saber cuándo esto se estaría convirtiendo en un trastorno de pánico como tal, y revisar si necesitamos ayuda de un profesional en el área, sobre todo en el caso de los adolescentes, ya que según la APA 2013, las tasas para trastorno por pánico muestran un incremento gradual durante la adolescencia, particularmente en mujeres, seguido del inicio de la pubertad y llegando al punto máximo en la madurez. Como bien nos dice la cita anterior, este trastorno la mayoría de las veces surge en la etapa de la adolescencia, por lo que es fundamental darnos cuenta a tiempo con el fin de que este no afecte de una manera tan significativa en el periodo de la adultez. En cuanto a la sintomatología, se ha descubierto que los síntomas somáticos más frecuentes son las palpitaciones, vértigos o mareos y temblores, encontrándose por igual tanto en adultos como en niños. Estos serían los síntomas centrales de una crisis de pánico, los que, si se repiten con una frecuencia considerable, podrían llegar a transformarse en un trastorno de pánico, que sería tener miedo de enfrentarse a cualquier situación que pudiera ocasionarle dicha emoción. Se ha evidenciado que en cuanto a los síntomas centrales que revisamos anteriormente, es prácticamente igual en adultos que en adolescentes, por lo cual podríamos considerarlo como un factor común, sin distinción suficiente en el grupo etario que padezca un trastorno de pánico.